El propietario fue a limpiar una de sus propiedades en renta. Los inquilinos fueron desalojados tras ser arrestados y el lugar quedó hecho un desastre. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la enorme losa de concreto que estaba en el cuarto de lavado. ¿Qué hacían estas personas en su departamento? La respuesta es peor de lo que imaginaban. Evan Brewer nació el 6 de marzo de 2014, hijo de Miranda Miller y Carlo Brewer. Era un niño feliz y travieso que hacía reír a todos. Le encantaban las tortugas ninja, Batman y jugar con sus hermanastros. En el momento de su nacimiento, la mamá y el papá de Evan ya no estaban en una relación. En sus primeros años, el papá de Evan tuvo poco contacto con él, pero comenzó a convivir más a finales de 2016 y principios de 2017. Miranda era una madre cariñosa y atenta al principio y luego empezó a consumir metanfetamina en exceso. También, más o menos al mismo tiempo, conoció a un hombre llamado Stephen Bodine. Stephen también consumía metanfetamina y tenía un temperamento muy violento, especialmente cuando estaba drogado, lo cual era casi todo el tiempo. También era un hombre que tenía antecedentes de ser abusivo con las mujeres. Miranda y Stephen comenzaron a salir en octubre de 2016 y, increíblemente, poco después de que empezaron a salir, Stephen se mudó con Miranda y Evan a su casa en Wichita. Pocas semanas después de mudarse, Stephen comenzó a golpear a Miranda con regularidad. Así que el pequeño Evan era un niño bien portado, pero Stephen no pensaba lo mismo. Él sentía que Evan se quejaba demasiado y que Miranda le permitía hacer lo que quisiera. Stephen empezó a actuar como si Evan no pudiera hacer nada bien, y le dijo a Miranda que la única manera en que su comportamiento iba a cambiar era si tenía una figura masculina que estuviera en completo control de él. Miranda estuvo de acuerdo y le dijo a Stephen que él podía establecer las reglas de la casa. En febrero de 2017, Carlo notó que su hijo Evan retrocedía en el habla y el control de esfínteres. Notaba que esto pasaba cuando el pequeño volvía de casa de su madre. Pronto también empezó a notar moretones en el cuerpo de Evan. Casi al mismo tiempo, Evan intentó ahorcar a uno de sus hermanos en la casa de su padre con una correa rosa para perro. En ese momento, Carlo notó que algo pasaba cuando estaba en casa de su mamá, ya que no era un comportamiento normal en un niño. Carlo habló primero de sus preocupaciones con Miranda. Ella siempre fue buena madre, y él quería darle el beneficio de la duda, pero también buscaba proteger a su hijo siendo buen padre. Le preguntó a Miranda si Stephen tenía relación con los moretones de Evan. Dijo que Carlo no podría ver a Evan hasta que ella y Stephen lo permitieran. Le pidió que dejara de contactarla y que pronto cambiaría el apellido de Evan. Como Miranda le pidió que no la contactara, Carlo, el papá de Evan, decidió enviarle un mensaje a Esteban para ver a su hijo. Pero desafortunadamente esto falló. La disciplina de Esteban inició en casa de Miranda, y él creía que un niño de 3 años debía ganarse todo en la vida, incluso ropa, comida y juguetes. Evan debía ganarse estas cosas. No era algo que los padres debieran dar solo por traer al niño al mundo. Esteban también disciplinaba a Evan enviándolo a su cuarto y haciéndolo permanecer de pie con los brazos detrás de la espalda por horas. Si el niño se movía, lo golpeaban. Y si no se disculpaba por moverse, le daban puñetazos, patadas o lo lanzaban por la habitación. Esteban ya no dejaba que Evan saliera, probablemente para que nadie notara el abuso que sufría. Miranda dijo que también había dejado de hablar con familiares y amigos porque tenía miedo de que Esteban se enojara. Era muy posesivo y controlador, quería ser el único en su vida. Esto se nota mucho después, la única persona. Esteban instaló cámaras de vigilancia en la casa para asegurarse de que Evan no se moviera durante la disciplina. Y así Esteban no tenía que estar ahí perdiendo su valioso tiempo haciéndolo en persona, asegurándose con sus propios ojos, así que instaló cámaras. También instaló cámaras exteriores para asegurarse de que nadie entrara o saliera cuando él no estaba. En cuanto a Miranda, al parecer él creía que ella lo engañaba.
Carlo intentaba contactar a Miranda y Stephen. Deseaba ver a su hijo, pero no lo conseguía. Decidió involucrar a una autoridad superior, contactando a servicios sociales y a la policía. Y cuando cualquiera de ellos intentó ir a la casa para hacer un control de bienestar, no pudieron contactar a nadie que viviera allí. Varias veces dijeron que revisaron, pero no lograron que alguien abriera la puerta. Miranda y Stephen dejaron de ir a las audiencias. El 14 de marzo de 2017, Carlo asistió a una de manutención infantil. Antes se le ordenó pagar $170 mensuales por su hijo. La abogada de Carlo, Sheila Johnston, afirmó que su cliente no debía pagar manutención infantil, ya que Stephen Bodine controlaba los movimientos de Miranda y el niño. Ahora, Carlo no tenía problema en pagar la manutención infantil si sabía que era para las necesidades de Evan, pero también sospechaba que en realidad estaba yendo directamente para el vicio de Miranda y Stephen. El tribunal afirmó que era un tema de manutención infantil, no de custodia. El juez dijo que solo podía decidir sobre la moción de manutención infantil presentada. Él animó a Carlo a contactar a la policía de Wichita y al Departamento de Niños y Familias de Kansas, algo que Carlo ya había hecho. Pero después de numerosos intentos, nadie pudo localizar a Miranda todavía. Carlo no pensaba rendirse tan fácilmente. Quería asegurarse de que su hijo estuviera seguro y a su lado. Carlo y otros familiares se sentaban afuera de la casa de Miranda en sillas de jardín, sosteniendo carteles que decían «Devuélvenos a Evan» y lo repetían constantemente. La petición es clara. La desesperación es mucha. Él esperaba que esto hiciera que Miranda saliera de la casa y le permitiera ver a su hijo, pero aún así no funcionó. Contactó a vecinos y amigos de Miranda, pero nadie la había visto ni sabía de ella. Mientras tanto, la violencia de Esteban solo empeoraba en la casa de Miranda. Evan temía tanto a Esteban que prefería ensuciarse antes que pasar junto a él en el pasillo para ir al baño. Miranda también dijo que Esteban a veces la obligaba a golpear a su hijo. Ella reconoció hacerlo a veces, argumentando que le hacía menos daño que Esteban. Una vez, Evan no quiso disculparse con Esteban, así que Esteban dijo que debía ser tratado como un perro para que aprendiera. Hizo que Evan permaneciera de pie y desnudo en el sótano 6 horas. Esteban le pidió a Miranda que le pusiera a Evan un cinturón en el cuello con una cadena atada. En el otro extremo de la cadena había un objeto pesado. Esteban vigiló la cámara en el sótano toda la noche para asegurarse de que Evan no se moviera. Eso fue hasta que se quedó dormido. A la mañana siguiente, Esteban despertó y vio a Evan arriba, desayunando, ya vestido y frente al televisor. Esto enfureció tanto a Esteban que, según él, le dio una golpiza. El padre de Evan logró verlo 2 veces breves, la primera en marzo de 2017. Él y un compañero de trabajo simplemente decidieron pasar por la casa de Miranda para ver si tal vez ella abría la puerta. Y dio la casualidad de que abrió. Evan también estaba ahí, y Carlo notó en ese momento que tenía una cortada en la frente que llegaba hasta la punta de la nariz. Evan le dijo a Carlo que papi, o sea Esteban, lo hizo. Cuando Miranda preguntó qué le dijo a Evan, él cambió la historia y dijo que solo se cayó. Miranda hizo que Evan fuera a pararse frente a la pared con la nariz tocándola y las manos detrás de la espalda como castigo por mentirle a Carlo. Evan obedeció, pero Carlo contó que le lanzó una mirada que pedía, «Por favor, llévame contigo». Miranda decía que su lesión fue por una caída, pero Carlos sabía la verdad y la reportó a las autoridades. Desafortunadamente, las autoridades nuevamente no pudieron contactar a nadie en la residencia, así que no pasó nada. La segunda vez fue en abril de 2017. Carlo pasó en auto por la casa de Miranda y vio que ella y Evan estaban afuera, así que se metió en la entrada. Al ver a su hijo, notó que estaba sucio y olía muy mal. Evan se subió al auto de su papá y preguntó si podía irse a casa con él. Miranda dijo que no, pero sorprendentemente dijo que él podía ir a ver a su padre al día siguiente. Cuando Carlo intentó contactar a Miranda al día siguiente para ver a su hijo,
Ella no respondió sus mensajes. El 4 de mayo, Carlo obtuvo la primera de varias órdenes de protección. Esta orden de protección se suponía que mantendría a Esteban alejado de Evan. Al obtener esta orden de protección, Carlo escribió en la solicitud que un testigo le había dicho que Esteban había golpeado a su hijo tan fuerte que lo había dejado al borde de la muerte. También señaló en la solicitud que el DCF había sido notificado varias veces desde 2016 sobre el abuso que Evan estaba sufriendo. Hasta que se entregó la orden de protección, la policía no podía iniciar la investigación. Ahora, normalmente el DCF es quien maneja este tipo de casos hasta que se entrega una orden de protección. Tras la orden de protección de Carlo, la policía intentaba retirar a Evan de la custodia de su madre. Pero de nuevo, cada vez que iban a la residencia, nadie contestaba. No podían localizar a nadie. Pensarías que podrían hacer algo más, como decir, vamos a derribar tu puerta si no contestas porque sabemos que estás aquí. Entréganos al niño. Ojalá, pero el 6 de julio de 2017, Carlo consiguió una orden del Tribunal de Distrito para obtener la custodia legal exclusiva de Evan. Pero aún así, incluso después de numerosos intentos de recuperar físicamente al pequeño, no pudo. Los vecinos informaron que no habían visto a Miranda ni a Evan en más de un mes. Tras saber que Miranda y Evan podrían estar en Oklahoma o Texas, las autoridades iniciaron una investigación por un menor desaparecido. El 11 de agosto de 2017, Carlo y su esposa fueron a casa de Miranda para ver a su hijo. Pero esta vez, Stephen salió de la casa con un hacha levantada sobre su cabeza, gritándole a Carlo. Después agarró el hacha y ponchó una llanta de Carlo. No me importa un carajo, no me importa un carajo. Que se joda mi esposa, que se joda mi hijo, que se joda mi hijo. Vas a cortar a mi esposa. Thank you for coming along. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? No, no puedo ir. La policía vendrá. Mira, mira, eso es propiedad privada. Debería estar justo aquí en mi propiedad. Este no es tu problema. Carlo denunció el incidente y se ordenó arrestar a Stephen. También se determinó que Miranda no se había mudado a otro estado y que estaba evitando activamente los intentos de las autoridades de localizarla. Las autoridades la acusaron de interferir en la custodia y emitieron una orden de arresto. El 30 de agosto, Miranda y Stephen fueron arrestados en Wichita. Evan no estaba con ellos. La policía realizó múltiples búsquedas durante los siguientes 2 días en la casa de Miranda, buscando a Evan, pero no pudieron encontrarlo. 3 días después de sus arrestos, el 2 de septiembre, el arrendador de Miranda hizo una llamada a las autoridades. Mientras trabajaba en el cuarto de servicio trasero, intentó mover una alfombra de una plataforma con cajas de herramientas encima. La plataforma era un bloque de concreto con base de madera y ruedas giratorias. El propietario salió, compró un mazo y volvió a la propiedad. Tenía miedo de que Evan pudiera estar ahí dentro. Empezó a romper el bloque y notó que salía un olor terrible de él. En ese momento se dio cuenta de que probablemente era Evan y avisó a la policía. Stephen dijo a los investigadores que no sabía dónde Miranda tenía a Evan, pero aseguró que estaba en buenas manos. Cuando la policía le preguntó si Evan estaba en el bloque de concreto, respondió 2 veces. Uno no lo pensaría. Pero se descubrió que el cuerpo de Evan, de hecho, estaba dentro de la estructura de concreto. Estaba envuelto en sábanas de las tortugas ninja, toallas, ropa y cinta adhesiva. En la autopsia de Evan, el médico forense notó posibles lesiones por objeto contundente en su cabeza, ojo y oreja. Por la descomposición, el forense no pudo determinar causa, manera ni hora de la muerte. Stephen ya había sido acusado de asalto agravado y daños a la propiedad por amenazar a Carlo y pincharle la llanta con un hacha. En ese momento también fue acusado de 2 cargos de homicidio doloso, 2 cargos de secuestro agravado, un cargo de abuso infantil y un cargo agravado de poner en peligro a un menor. Los casos penales de Stephen se juzgarían juntos.
En general, se creía que Miranda y Stephen tenían la misma responsabilidad por la muerte de Evan. Se uniría su juicio al de Esteban, ya que la fiscalía argumenta complicidad y encubrimiento. Pero para que le redujeran los cargos de asesinato en segundo grado, secuestro agravado, abuso infantil y poner en peligro agravado a un menor, Miranda aceptó testificar como testigo de la fiscalía en el caso contra Esteban. Su juicio se llevó a cabo en diciembre de 2018. Fue entonces cuando Miranda le contó al tribunal lo que le había pasado a Evan en sus últimos días. Ella dice que cree que él murió entre el 18 y el 22 de mayo de 2017, pero no recuerda la fecha exacta porque estuvo bajo los efectos de las drogas casi todo el tiempo, por supuesto. Miranda contó que 2 o 3 días antes de morir, Evan vomitaba constantemente y no retenía nada. Ella dijo que él tenía Benadryl en su sistema y también creía que Esteban le había estado dando grandes cantidades de sal, lo cual lo estaba envenenando lentamente. Una noche, mientras estaba enfermo, Esteban no dejó dormir al niño. Lo hizo pararse en una esquina junto a la puerta principal, con los brazos atrás, y le ordenó no moverse. Evan estuvo de pie horas antes de desplomarse. Esteban le gritó que se levantara, pero el pobre niño estaba tan exhausto, enfermo y débil que simplemente no podía. Miranda dice que llevó a Evan al baño, donde él siguió gritando. Cuando Miranda le gritó a Esteban que algo andaba muy mal, él la apartó y la sacó del baño, cerrando la puerta de golpe. Él estuvo solo con Evan de 2 a 5 minutos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Esteban salió del baño cargando a Evan, con el cabello mojado, el cuerpo flácido y no estaba respirando. Miranda dice que hizo RCP 45 minutos. También dijo que Stephen le prohibió contactar a alguien sobre esto. Luego cuenta que se quedó dormida abrazando a Evan, pero al despertar, él ya no estaba. Y no lo vio más. Stephen le dijo que unos amigos se habían llevado a Evan porque ya no podían cuidarlo. Miranda pensaba que probablemente su cuerpo estaba en el sótano. Un par de días después de la muerte de Evan, Stephen construyó la tumba de concreto hallada en el cuarto de lavado. Miranda admitió haber comprado los materiales para eso, pero dice que nunca le ayudó a construirla. Tras la muerte de Evan, Miranda contó que se ocultaba bajo las escaleras del sótano cuando alguien la buscaba. Stephen les decía a las personas que ella se había mudado a Texas o a Oklahoma y que Evan había sido adoptado. Miranda también declaró sobre el abuso que Stephen le infligió. Ella dijo que había quedado embarazada de un hijo de él, pero que sufrió un aborto espontáneo en enero o febrero de 2017. Ella dice que cree que este aborto espontáneo fue porque Stephen la arrastró por la casa y la golpeó varias veces en el estómago. Miranda también dijo que Stephen controlaba su teléfono, su dinero y su comportamiento. Ella afirmó que él fue abusivo física, mental y emocionalmente con ella y Evan. Ella declaró al juez que intentó irse y buscar ayuda para ella y Evan varias veces. Ella admitió que la muerte de Evan fue por su adicción a las drogas y su relación abusiva con Stephen. Miranda dijo que la razón por la que se quedó con Stephen fue porque él era su mejor amigo y ella lo consideraba su esposo. Ese es el peor mejor amigo del que he oído hablar en la vida. Durante el juicio se presentaron numerosas fotos y grabaciones de cámaras de vigilancia en la casa, muchas mostrando a Evan siendo abusado o desatendido. Y cuando digo numerosas, eran alrededor de 16,000 fotos y videos. También hubo testimonios de numerosos testigos sobre el historial de Stephen, abusando de sus exnovias, así como de sus otros hijos. Samantha Johnson, hija de Stephen, habló del abuso que sufrió por parte de él. Contó que una vez la obligó a comer una lata de frijoles negros fríos y tras vomitar la hizo seguir comiendo. Dijo que iba a la escuela usando camisas de manga larga para ocultar sus moretones. Stephen casi ahogó a su hija en la bañera. Ella cuenta que despertó cuando él le hacía RCP. Cuando el jurado regresó con su veredicto, encontraron a Miranda y Stephen culpables de todos los cargos.
Antes de las sentencias, algunos familiares de Evan hablaron. Su tía Cheryl le pidió al juez la sentencia máxima, diciendo que la muerte de Evan podría haberse evitado si Miranda hubiera aceptado una de las varias ofertas de la familia Brewer para ayudarla a ella y a Evan. Afirmó que Miranda pudo entregar a Evan a un familiar, pero no lo hizo. Carlo, el padre de Evan, fue el último en hablar. Dijo que luchó por recuperar a su hijo y hallaba consuelo al saber que sus hijos se sentían seguros con él. Dijo que a medida que avanzaba el proceso de encontrar a Evan, empezó a cambiar la imagen en su mente de cómo sería cuando finalmente se reunieran. Al principio pensó que Evan correría hacia él y le daría un gran abrazo, pero con el tiempo empezó a darse cuenta de que si alguien veía a Evan, necesitaban sujetarlo y llevarlo de inmediato a un hospital. Antes de recibir su sentencia, Miranda lloró en la corte e hizo una declaración tanto al juez como a la familia de Evan. Ella dijo: «Debí haber llamado a la policía cuando comenzó el abuso. Debo vivir con estas decisiones y elecciones. Al final, Evan es mi hijo y mi responsabilidad. En ese momento hice lo que pensé que era lo mejor. Fallé como madre al no proteger a mi hijo. Viviré con eso el resto de mi vida». Dijo que intentó alejarse de Stephen, pero no pudo. Su abogada pidió una sentencia menor, alegando que también era víctima de violencia doméstica. La abogada de la familia Brewer, Sheila Johnston, argumentó en contra de esto, diciendo que el hecho de ser víctima de violencia doméstica no te da una excusa para no aceptar la ayuda que se te ha ofrecido. También dijo: «Miranda Miller sabe muy bien que nunca fue una rehén en esa casa. Ella estuvo en este juzgado el 4 de mayo de 2017 cuando Evan vivía y le ofrecí ayuda. La saqué del asiento lejos de Stephen, la llevé a la sala del jurado, hablé con ella y le ofrecí ayuda ahí mismo. Le advertí que si no se alejaba de Stephen pondría en peligro su vida, la de su hijo, y podía perder la custodia ante Carlo. Sus palabras fueron: «Sobre mi cadáver tendrá Carlo la custodia de este niño». Ella eligió que Evan muriera en vez de dejar que su padre lo salvara. No fue víctima. Miranda Miller fue sentenciada a 25 años de prisión. Stephen Bodine fue sentenciado a 109 años de prisión. También se descubrió que el DCF tenía 6 reportes separados sobre el abuso que estaba ocurriendo con Evan entre julio de 2016 y mayo de 2017. Los reportes mencionaban abuso de metanfetaminas por la madre, violencia doméstica y abuso físico de Evan. Solo 3 de estos reportes fueron asignados para investigación y ninguno de ellos fue considerado fundamentado. Y en los últimos 2 meses de la vida de Evan, la agencia había recibido 2 reportes de abuso casi fatal. Uno decía que Evan metió la cabeza en la tina y quedó inconsciente. El otro decía que Stephen lo estranguló y luego lo reanimó. El primero de estos reportes no recibió respuesta durante 6 días. Y la investigadora aparentemente aceptó la afirmación de Miranda de que el niño se había mudado fuera del estado. En el segundo informe, la investigadora no llegó a ver a Evan. En marzo de 2018, funcionarias del DCF entregaron un documento de 284 páginas sobre las solicitudes de acceso a registros, detallando cómo la agencia manejó denuncias de abuso y negligencia relacionadas con Evan Brewer. El documento mostró que parte del abuso reportado al DCF el 14 de mayo de 2017 no se incluyó inicialmente en el informe para las supervisoras del caso Evan. No se incluyó inicialmente la acusación de que Stephen asfixió a Evan y luego le hizo RCP para reanimarlo. Se detectó que el registro del 14 de mayo de 2017 fue alterado para indicar erróneamente que la información se comunicó a la trabajadora social asignada y a la supervisora al momento del reporte. En cambio, la información sobre el presunto abuso se incluyó en el informe el 5 de septiembre de 2017. Recuerda que hallaron el cuerpo de Evan el 2 de septiembre. La familia de Evan se reunió con la secretaria del Departamento Estatal de Niños, quien en ese momento les ofreció disculpas.
Aunque la agencia no entró en detalles sobre las repercusiones que se sentirían en todo el DCF, sí le dijeron a los Brewer que contrataron una revisión externa para ayudar en un plan de reestructuración. Se decía que la familia de Evan estaba considerando una demanda contra el DCF de Kansas, pero no pude encontrar más información sobre lo que pasó con eso. En marzo de 2018, 2 trabajadoras sociales del DCF de Wichita, Kansas, perdieron su empleo después de que el Departamento de Niños y Familias de Kansas las despidiera mientras realizaba una serie de cambios de personal. Esto se relaciona con la muerte de Evan y de otros 2 niños que fallecieron al mismo tiempo en Kansas, a quienes el DCF también falló. En mayo de 2021, Stephen de hecho intentó apelar su sentencia, pero fue rechazada. La noche del 10 de septiembre de 2017, muchísimas personas llenaron la calle y la entrada de la casa donde encontraron a Evan para recordar al pequeño. Encendieron velas y le hicieron un memorial. El 27 de enero de 2018 se realizó el funeral de Evan Brewer en la Iglesia Católica Holy Savior, seguido de un entierro privado. Gracias por escuchar la historia de Evan hoy. Estoy segura que este caso te frustró igual que a mí. Es increíble que Miranda y Stephen hayan podido mantener a Evan oculto durante tanto tiempo y negarle a su padre la custodia legal que había obtenido en la corte. Su padre intentó todo para salvarlo. Había hecho todo, menos derribar la puerta y sacar a Evan de esa casa de los horrores. Es terrible cuando alguien intenta salvar a un niño y sus preocupaciones son ignoradas. Vivían en un lujoso y tranquilo complejo de apartamentos en el sur de California, donde no ocurría mucho. Así que fue una gran sorpresa cuando un día llegó la policía y junto con ellos el equipo SWAT. Estaban reunidos afuera del apartamento 201 con sus armas desenfundadas cuando finalmente salió un hombre junto con su hija pequeña. Noah Thomas McIntosh nació el 31 de marzo de 2010, hijo de Bryce McIntosh y Gillian Godfrey. Cuando nació, se descubrió que Noah tenía un defecto de nacimiento llamado extrofia vesical, lo que resultó en que su vejiga estuviera fuera de su cuerpo. Aunque fue corregida quirúrgicamente, la condición afectó el control de la vejiga de Noah. Desde su nacimiento, Noah vivió en Anaheim, California, con sus abuelos Douglas y Maggie Godfrey y su hermana mayor Chloe. No supe por qué los niños vivían con sus abuelos, pero por el contexto seguro hay una buena razón. De niño, Noé era feliz y buscaba alegrar a quienes lo rodeaban. Estudiaba 3er grado en la Academia Todd en Corona, California. La mayoría de sus vecinos recordaban haberlo visto pasear a su perro por el complejo de apartamentos, y Noé era conocido por esperar cada día junto a la reja del complejo para asegurarse de desearle los buenos días a todos. Cuando Noé tenía 7 años y Chloe 9, se mudaron de la casa de sus abuelos por petición de su madre, Gillian. Gillian quería que los niños vivieran con su padre, Bryce. Así que cuando Noé y Chloe se mudaron de la casa de sus abuelos, fueron a vivir con su padre en los lujosos apartamentos Encanto en Corona, California. La renta de un departamento de 2 habitaciones en este complejo va de $2,800 a $3,100 al mes. Es un lugar agradable. En ese entonces, Bryce trabajaba para American Medical Response como técnico en emergencias médicas. Mientras los niños estaban con Bryce en el departamento, decían que Gillian vivía en su auto fuera del complejo. Aunque vivía en su auto, Gillian aún se aseguraba de ver a sus hijos todos los martes. En la casa de Bryce, Noé y su hermana sufrían abuso constante. Pero Noé era el principal objetivo de la ira de Bryce, ya que Bryce creía que Noé solo estaba siendo flojo respecto a sus hábitos en el baño. Bryce ya no creía que tuviera un problema. Pensaba que ya lo había superado y que en este punto solo estaba siendo flojo. Como Bryce se negaba a creer que su hijo todavía sufría problemas médicos, pensó que era apropiado castigarlo no solo físicamente, sino también psicológicamente por su incontinencia. Honestamente, este tipo me recuerda mucho a Adam Montgomery.
Creo que hasta se parece un poco a él y se enoja con su hijo por los accidentes. Muchos padres de los que hablo hacen lo mismo, pero no sé. Este tipo me recuerda al papá de Harmony Montgomery, Adam, y no me gusta nada. El Departamento de Servicios Sociales Públicos empezó a recibir reportes de que Noah estaba siendo maltratado desde 2013. El cuerpo de Noah tenía varios moretones, una marca de mano adulta en los glúteos y un ojo morado. Bryce y Jillian fueron investigados 2 veces por estas acusaciones. Sin embargo, el caso se cerró en octubre de 2013 después de que dijeron que los informes de abuso no tenían fundamento. Como vivían con sus abuelos entonces, supongo que Noah recibió esos moretones durante las visitas con mamá y papá. Para agosto de 2017, Servicios Sociales ya tenía más de 10 reportes de que Bryce abusaba de los niños y Jillian no los protegía. Y en al menos una ocasión, una trabajadora social reconoció que Bryce le había causado daño físico grave a Noah, pero no se hizo nada. Noah relató a una oficial de policía y a una trabajadora social que Bryce le ató tobillos y muñecas con cinchos, le vendó los ojos y lo sumergió en agua helada mucho tiempo porque se ensució los pantalones. No podía evitarlo, tenlo en cuenta. Tú lo sabes, Bryce no. Les contó a los oficiales que antes lo esposaron en una tina con agua helada. También recordó cuando Bryce le obligó a tomar muchos laxantes. Cuando el pobrecito se ensució los pantalones, Bryce lo hizo quedarse así todo el día y luego lo obligó a limpiarlo él mismo. Bryce luego admitiría que solo le enseñaba a Noah cómo usar el baño bien. El 24 de agosto de 2017, una trabajadora social y una oficial de policía de Corona intentaron contactar a Bryce por estas acusaciones. No pudieron contactarlo por teléfono y se negó a abrir la puerta a las oficiales de policía en su departamento. Al día siguiente, una oficial de policía volvió al departamento de Bryce para una inspección de seguridad. De nuevo, Bryce no abrió la puerta. 3 días después, una trabajadora social logró hacer la evaluación de seguridad. Esta fue una de las ocasiones en que notaron que la cuidadora había causado daño grave a Noah, pero él estaba a salvo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede estar a salvo? Este caso se cerró oficialmente el 6 de septiembre de 2017, pero pocos meses después, en noviembre, llegó otro informe de abuso de Bryce hacia Noah. Esta vez fue abuso psicológico. Bryce hizo que Noah fuera a la escuela solo con camiseta y pañal. Por supuesto, Bryce diría que esto fue un intento de enseñarle a usar mejor el baño. Pero lo único que estaba haciendo era humillar al pobre niño. Cuando la escuela llamó a Bryce, él dijo que Noah tenía ropa en su mochila. La ropa de la que hablaba eran unos shorts rosas de niña y una sudadera con mariposas. Por supuesto, el pobre niño estaba siendo molestado. En un intento de detener las burlas, las maestras decidieron comprarle ropa a Noah en Target ese día. Y hubo numerosas otras llamadas hechas en ese mismo mes, noviembre de 2017, a los servicios sociales diciendo que los padres de Noah lo estaban maltratando de nuevo. Pero después de varios intentos por parte de los trabajadores de servicios sociales y oficiales de policía, ninguno de los padres de Noah quiso hablar con ellos. Y como resultado, el 17 de diciembre de 2017 la investigación se cerró, citando como motivo que los padres se negaron a cooperar. Claro, los padres que lastiman a sus hijos no querrán cooperar. Eso ni debería ser opción. No entiendo por qué actúan como si no pudieran obligar legalmente a esos padres a cooperar. Entre agosto de 2017 y marzo de 2019, todos los reportes excepto 2 fueron cerrados, con las razones indicando infundado o no concluyente. En marzo de 2019, las 2 acusaciones que seguían abiertas se consideraron fundamentadas. Pero como la trabajadora social encargada de la investigación finalmente no pudo fundamentar las acusaciones de abuso, Noah no pudo ser retirado del hogar. Y una semana después él desaparecería.
A principios de marzo de 2019, Chloe, la hermana de 11 años de Noah, se quedaba con su abuelo paterno, Stephen McIntosh. Cuando Stephen la fue a dejar a casa con su padre el 10 de marzo, notó que Noah no estaba. Le preguntó a Bryce, quien le dijo que Noah estaba desaparecido. Le preguntó a Bryce si lo reportó como desaparecido y él dijo que no. Y Stephen acababa de hablar con Bryce 5 días antes, y Bryce le dijo que tanto él como Noah estaban en cama sufriendo de intoxicación alimentaria. Aunque Stephen McIntosh ya sabía que su nieto estaba desaparecido, no contactó a las autoridades. El 12 de marzo de 2019, Gillian contactó servicios sociales y pidió una visita de bienestar para su hijo, porque recuerda, ella estaba viviendo en el auto en ese momento. Ella solo llamó después de que la hermana de Bryce le insistió que reportara a su hijo como desaparecido. Gillian afirmó que no había visto a Noah desde que lo dejó en el departamento de Bryce el 4 de marzo. El 8 de marzo, Bryce le dijo que Noah estaba desaparecido, pero que él se encargaría de todo. Los oficiales fueron enviados para revisar cómo estaba Noah. Sin embargo, una vez más, Bryce se negó a abrirles la puerta, así que hicieron planes para regresar al día siguiente con refuerzos. El 13 de marzo a las 8 a.m., el equipo especial del Departamento de Policía de Corona volvió al departamento de Bryce para cumplir una orden de cateo en su unidad y vehículo. Llevaron con ellos al equipo SWAT porque creían que Bryce posiblemente estaría en posesión de armas, y además se desconocía su estado mental. Esto resultó en un enfrentamiento hasta que Bryce finalmente salió del departamento con su hija. Las únicas palabras que dijo fueron, "Quiero un abogado". Y Noah no estaba por ningún lado. Bryce fue arrestado ese mismo día y Gillian fue arrestada después. Ambos fueron acusados por el fiscal de crueldad infantil y se declararon no culpables. ¿Acaso suelen declararse otra cosa al principio? No. Ambos fueron detenidos en el centro de detención Robert Presley y ninguno de los dos tenía antecedentes penales. Las autoridades confiscaron los dispositivos electrónicos de Bryce, incluyendo su computadora y su teléfono celular. La policía también encontró esposas, bridas de plástico, guantes de látex morados y toallas manchadas de amarillo. También encontraron un manual de una licuadora de la marca Ninja, pero no pudieron encontrar el aparato en la casa. Tras recibir los dispositivos, el FBI analizó a fondo el historial de búsquedas de Bryce. En la computadora hallaron que él buscó: ¿qué es el ácido sulfúrico? ¿Qué le hace al aluminio? ¿Qué plástico resiste ácido muriático? ¿Se puede comprar ácido sulfúrico y Clean Shot con ácido sulfúrico? Su celular mostró búsquedas sobre el ritmo cardíaco normal de un niño de 8 años. ¿Cuál es el ritmo cardíaco normal al correr para un niño de esa edad? ¿Cómo funciona el hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio en agua? Una vez que la interrogaron, Gillian cambió su historia y dijo que había mentido sobre cuándo fue la última vez que vio a Noah. Ella dijo que la última vez que lo vio fue el 2 de marzo. Afirmó que del 1 al 3 de marzo vivía en el departamento de Bryce. Aparentemente, el 2 de marzo Bryce llevó a Noah al baño del departamento y Gillian recuerda haber escuchado a Noah preguntarle a su padre por qué le estaba haciendo daño. ¿Pero hizo algo ella? No. Recuerda que no volvió a ver a Noah después. Y cuando se fue el 3 de marzo dijo que Bryce también se iba, y él dijo que tenía que ir a Home Depot por unos suministros. Tras la confesión, los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad del Home Depot que Bryce visitó. Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores confirmaron que Bryce compró varios artículos de interés días cercanos a la desaparición de Noah. Compró 2 guantes largos con puño, cortapernos de 24 pulgadas, ácido muriático y una botella de 128 onzas de destapacaños. Después fue a Lowe's y compró un bote de basura Brute de 32 galones y una botella de destapacaños con ácido sulfúrico de 32 onzas, y luego fue a Target por más limpiador de drenaje. Cuando el teléfono celular de Gillian fue tomado como evidencia, se descubrió que ella había tomado notas en su celular sobre el abuso de Noah.
Algunos de los ejemplos documentados incluyen que Noah fue puesto en agua caliente, que Noah fue puesto en agua helada durante aproximadamente 2 horas y media, que lo pusieron en una tina durante más de 6 horas con agua helada y que lo dejaron en el baño con los pies atados. Cuando los investigadores hablaron con la hermana de Noah bajo el cuidado de los servicios de protección infantil, ella dijo que sabía de la desaparición porque su padre se lo contó. También comentó que el abuso hacia Noah solía incluir agua helada y esposas. Ella también ayudó una vez a Bryce a mantener las piernas de Noah bajo el agua. La policía local se unió con las autoridades del condado, estatales y federales para buscar a Noah. Los investigadores se enfocaron en el lago Lee, las colinas junto a la autopista 15 y la ciudad de Murrieta. El celular de Bryce mostró que el 4 de marzo de 2019 viajó a Squam Mountain Road en el Valle de Temescal a las 9:27 p.m. Al día siguiente, su celular tuvo actividad en Wilson Valley Road, en Agawanga, una zona remota a más de 50 millas de su departamento. Registró actividad de 9:29 p.m. a 9:50 p.m. Los registros de actividad llevaron a los investigadores a Agawanga el 16 de marzo, donde la unidad canina halló un bote de basura igual al comprado, con rastros de sangre humana dentro. Había tarea con el nombre Noah M. escrito. Numerosos guantes de látex morados, un solo guante azul de puño largo, partes de una licuadora ninja, varias cobijas y toallas amarillas, una bolsa de plástico con residuos de sangre humana y botellas vacías de limpiador de drenaje. Al registrar el camino Squaw Mountain, los investigadores hallaron más objetos de interés. Se encontró otro guante de látex morado, una toalla amarilla sucia, toallitas de limpieza usadas y el mango de una cuchara de madera. Al registrar el BMW de Bryce, la policía halló otro guante de látex morado. El 18 de marzo de 2019, los investigadores visitaron el departamento de McIntosh junto con el FBI, un equipo forense y un plomero. El plomero llevó cámaras y retiró los sifones de las tinas, lavabos y fregadero del departamento. El plomero notó que los sifones retirados de las tinas estaban más limpios que otros, pese a la antigüedad del departamento. Además de revisar los desagües, los investigadores también registraron la cochera del departamento y se les vio sacar varias cajas con evidencia. No especificaron qué objetos retiraron, pero testigos dijeron que eran grandes, voluminosos y estaban envueltos en una lona azul. Bryce fue acusado de asesinato en primer grado con la agravante de tortura el 28 de marzo de 2019. Por este cargo, podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte. Los investigadores informaron que hallaron pruebas materiales que confirmaban que Noah fue víctima de un homicidio y acusaron a Bryce de intentar ocultar las pruebas usando ácido y otros productos. Por el cargo, el caso cambió de investigación por niño desaparecido a homicidio sin cuerpo. Y en abril de 2019, Bryce se declaró no culpable tanto de los cargos de asesinato como de abuso infantil. Un año antes de la desaparición de su nieto, Douglas afirmó haber contactado a los servicios de protección infantil. Él temía que Noah estuviera siendo abusado por Bryce, lo cual Noah más tarde le confirmó. Él aseguró que Bryce era responsable del asesinato, ya que tenía un temperamento violento y era conocido por su agresividad. El abuelo de Noah dijo que, de haber tenido la oportunidad, él y la abuela lo habrían recibido sin dudar. En octubre de 2019, un abogado civil presentó una demanda contra el condado de Riverside en nombre de Noah y su hermana. Decía que el Departamento de Servicios Sociales Públicos del condado no hizo su trabajo en el caso de Noah. No tomaron medidas respecto a las numerosas denuncias sobre el abuso que sufrían Noah y su hermana. La demanda dice que los trabajadores sociales violaron su deber de proteger a los dos del abuso, lo que a su vez violó los derechos civiles de los niños. Actualmente solicitan una cantidad no revelada en relación con la muerte de Noah.
En diciembre de 2019, Gillian aceptó un acuerdo y se declaró culpable de 2 cargos de poner en peligro a un menor, siendo liberada bajo palabra. Bryce aún espera juicio. El cuerpo de Noah no ha sido hallado, pero los investigadores creen que fue asesinado entre el 3 y 4 de marzo de 2019. Dicen que ya se ha determinado un posible motivo, pero aún no lo han revelado ya que el caso sigue en curso. A finales de marzo de 2019, residentes de Riverside hicieron una vigilia por Noah y colgaron listones azules para concientizar sobre el abuso infantil. La vigilia se realizó en el Parque Spyglass, con presencia de la comunidad local y funcionarios de la ciudad. Los abuelos maternos de Noah también realizaron un homenaje fuera del estado para la familia. También han dicho que no podrán cerrar el ciclo hasta encontrar el cuerpo de Noah. Gracias por escuchar la historia de Noah hoy. La madre de Noah falló completamente en protegerlo a él y a su hermana de su padre violento. Ella sabía qué tipo de hombre era, pero aún así permitió que sus hijos permanecieran en ese ambiente peligroso. Estoy segura de que ella sabe más sobre la desaparición de Noah de lo que aparenta. Eso me hace preguntarme si también sabe dónde está el cuerpo de Noah. Los servicios sociales hicieron observaciones claras de que los niños estaban en un ambiente peligroso y no hicieron nada para sacarlos de ahí. Todos los involucrados deben rendir cuentas. Las cosas tienen que cambiar. Ha habido demasiados niños, especialmente en esta zona de California, que han perdido la vida, porque no solo sus padres, sino también los servicios sociales, el servicio diseñado para protegerlos, les fallaron. Cimarrón Thomas vivía a miles de kilómetros de quien la acusó y provocó su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Era la mayor pregunta. ¿Por qué? Cimarrón Elise Thomas nació el 7 de julio de 2005 en Butte, Montana, hija de Benjamin y Stephanie Thomas. Tenía una hermana de 9 años, Adara, con quien era muy unida. Cimarrón cursaba 7º grado en la secundaria Brewston y formaba parte del equipo de voleibol. Joven, alegre y amable, le encantaba tocar violín, chatear con amigas y escuchar a Katy Perry. Cimarrón soñaba con ser detective de homicidios. Sus maestros la consideraban inteligente, trabajadora y una de sus alumnas favoritas. Cimarrón y su familia se mudaron de Montana a Brewston Mills, Virginia Occidental. Entonces, un día de mayo de 2018, Cimarrón, de 12 años, estaba chateando en Snapchat con sus amigas cuando recibió una nueva solicitud de amistad de un nombre que no reconocía. El nombre de la otra persona era Sarah, así que Cimarrón decidió aceptar la solicitud de amistad, creyendo que probablemente era una chica de su edad. Chatearon un rato sobre temas comunes entre niñas de 12 años. Después hablaron de problemas de imagen corporal y tras elogiar mucho la figura de Cimarrón, Sarah convenció a la joven de enviarle una foto sin camiseta. Tan pronto como Cimarrón hizo esto, se enteró de quién era realmente Sarah. Sarah no era una niña. De hecho, esta persona no era una niña en absoluto. Un hombre engañó a Cimarrón y le dijo que tenía una foto de ella desnuda con su cara. El impostor le advirtió que publicaría la foto en línea para que todos la vieran si no cumplía su petición. Cimarrón le suplicó a esta persona que no lo hiciera, pero él continuó amenazándola durante casi 2 horas. Él le dijo que si no quería que publicara esas fotos de ella desnuda en Instagram, entonces más le valía enviarle más fotos inapropiadas de ella, incluyendo fotos en ropa interior y en diferentes posiciones sexuales. Cuando Cimarrón lloró diciendo que no quería, el impostor solo respondió, «Sécate las lágrimas y ponte linda para mí». Al final, la niña de 12 años, asustada y temiendo lo peor, decidió obedecer sus demandas. Y ella mandó más fotos de explotación suyas. Después de que Cimarrón siguió las instrucciones, el impostor le dijo que hizo buen trabajo y que podía bloquearlo. Él prometió borrar sus fotos y le aseguró que todo estaba bien. Cimarrón se fue a dormir y al día siguiente fue a la escuela. Pero la niña de 12 años no contó lo sucedido la noche anterior.
Ella pensó que todo había terminado. Ya no había razón para preocuparse. Desafortunadamente, estaba muy equivocada. 3 noches después, el 10 de mayo de 2018, el impostor contactó de nuevo a Cimarrón desde otro perfil y le dijo: «Quiero jugar una vez más». La niña de 12 años le suplicó que la dejara en paz, pero él le dijo a Cimarrón que si quería eso, tendría que enviarle aún más fotos. También le dijo que aún no borraba esas fotos desnuda que prometió eliminar. Cimarrón le advirtió al agresor que llamaría a la policía si no la dejaba en paz, pero él respondió que no le importaba. Luego, el impostor le exigió a Cimarrón que tomara unas fotos inapropiadas de su hermana menor. Cimarrón se negó, diciendo: «Por favor, a ella no». Cuando él insistió, Cimarrón le dijo al impostor que prefería matarse antes que involucrar a su hermanita. Le envió a Cimarrón un reloj de cuenta regresiva y dijo: «Buena suerte y adiós». También envió otro mensaje diciendo: «Primero voy a publicar como Ben Thomas, el papá de Cimarrón. Él debe ver las fotos primero. Verás qué pasa esta noche. Me ofrecía borrarlas para ayudarte». Después de eso, la conversación se detuvo. 3 minutos después, la joven entró al dormitorio de sus padres y cerró la puerta. Esa noche, sus papás no estaban porque salieron a una cita. Poco después, la hermana menor de Cimarrón corrió a la puerta del dormitorio de sus padres tras oír lo que pensó era un globo explotando, pero no lo era. Cimarrón tomó la pistola de su papá y se disparó. Su hermanita llamó al 911 y Cimarrón fue llevada al hospital, donde la declararon muerta poco después de la medianoche del 11 de mayo de 2018. La familia de Cimarrón no entendía por qué la niña que antes era feliz decidió quitarse la vida, dejándolos devastados y confundidos. Ben Thomas, padre de Cimarrón y veterano del ejército de 39 años, estaba devastado por la muerte de su hija. Y solo 1 año y medio después, en enero de 2020, él también decidió quitarse la vida. No sería sino hasta 1 año después de esa tragedia que la familia de Cimarrón finalmente descubriría qué fue lo que la llevó a quitarse la vida en primer lugar. En abril de 2021, la policía de Irlanda del Norte informó a la familia de Cimarrón sobre un hallazgo impactante durante una investigación. Las autoridades hallaron chats entre Cimarrón y un hombre sospechoso de explotación sexual extrema. Este hombre, Alexander McCartney, tenía 26 años y las autoridades creían que atacó hasta 3.500 niños en 64 dispositivos entre 2013 y 2019. Alejandro, que aún vivía con sus padres en Newry, Irlanda, guardaba chats con Cimarrón y otras chicas como si fueran trofeos macabros. Este hombre repugnante tenía antecedentes de desviación sexual desde los 17 años. En 2016, 5 años antes de que la familia de Cimarrón supiera de él, el Internet de Alejandro fue reportado por ver material ilegal, lo que llevó a una redada en la casa de sus padres. En ese momento se incautaron muchos dispositivos electrónicos. La policía confiscó 8 torres, 4 laptops, 8 tabletas y 9 celulares. En estos se encontraron miles de imágenes que mostraban a niños. La policía aún no conocía el esquema de suplantación de Alejandro, ni había víctimas que lo denunciaran. Así que, aunque fue arrestado, salió bajo fianza poco después. Aunque ya tenía la atención de la policía y restricciones de fianza, Alejandro siguió manipulando y acosando a chicas jóvenes en línea. Había reemplazado sus teléfonos y laptops confiscados por la policía para poder hacerlo. En 2019, la policía de Escocia contactó a la de Irlanda del Norte para reportar que una niña de 13 años había sido manipulada por un sospechoso adulto, lo que resultó en otro arresto de Alejandro. Cuando la policía allanó su casa, él estaba engañando a otra joven con su Snapchat abierto. Las autoridades confiscaron 64 dispositivos en la casa de los padres de Alejandro. Contenían decenas de miles de imágenes de niñas menores de edad que estaban siendo chantajeadas para realizar actos sexuales y tomarse fotos. Alejandro buscaba a niñas de 12 a 16 años, que en su mayoría cuestionaban su sexualidad. La propia Cimarrón acababa de contarles a sus padres que era bisexual. Buscaba chicas que temieran ir a la policía o a sus padres, ya que habían enviado fotos desnudas a un desconocido
y quizás no habían salido del closet con sus cercanos. Alexander creó varios perfiles falsos, haciéndose pasar por chicas como Chloe, Hannah y Sarah. Luego de esto, contactaba a niñas preadolescentes y les enviaba una foto suya. En realidad, no era una foto de él, sino de otra niña. Algunas fotos eran de otras niñas a quienes él ya había extorsionado antes. Alexander las halagaba diciéndoles lo hermosas que eran. Tras ganarse su confianza, presionaba a las niñas para que enviaran fotos sin ropa de la parte superior. Luego revelaba ser impostor y las chantajeaba. Las autoridades hallaron chats borrados que evidenciaban manipulación hacia las jóvenes. Las presionaba para que le mandaran fotos desnudas, pero siempre fingía insatisfacción al recibirlas. Así que exigía más, y cada vez que las chicas se negaban a enviarle más fotos, él las amenazaba con publicar en Internet lo que ya tenía. La policía halló que en las notas del teléfono de Alejandro había una conversación preparada que copiaba y pegaba para varios niños. Parte decía: usé una app de cámara falsa, tengo tu foto de rostro y fotos desnuda. Vas a hacer lo que yo diga esta noche y después me iré. Pero si no lo haces, voy a subir todo en línea para que todos lo vean. ¿Entiendes? Como los mensajes también se enviaron por Snapchat, Alexander vio la ubicación de las chicas. Les dijo a algunas que iría a sus escuelas a repartir fotos. Incluso a otra niña, Alexander le dijo que iba a mandar gente a su casa para violarla. Alexander humilló aún más a algunas víctimas al pedirles que orinaran y defecaran sobre sí mismas o en el piso, y luego manipularan las heces. En varios casos, incluso amenazó a los niños con mostrar las fotos a otros pedófilos, o forzaba a sus víctimas a involucrar a miembros de la familia, mascotas y objetos. Varios videos que la policía incautó mostraban a las víctimas de Alexander suplicándole y rompiendo en llanto. Algunos niños le decían al monstruo que se harían daño o se quitarían la vida, pero él solo decía que no le importaba. Una niña le decía que se quitaría la vida y que su mamá se estaba muriendo de cáncer. Él contestó: no me importa una mierda ni tú ni tu mamá. Al registrar la casa de Alexander tras su arresto, las autoridades hallaron una nota manuscrita. La nota era para sus padres y contaba que a los 15 años fue víctima de alguien que, fingiendo ser otra persona en Internet, lo manipuló para enviar fotos desnudo y luego lo chantajeó. La carta insinuaba que eso motivó a Alexander a actuar igual con esas chicas. Según Alexander, la persona que lo engañó en Internet era en realidad Sarah, quien lo obligó a salir y conseguir fotos desnudas de chicas. La policía preguntó por qué alguien haría eso, y Alexander respondió que seguramente eran flojos que querían que otros hicieran su trabajo sucio. Por supuesto, los investigadores no creyeron para nada esta historia absurda. Se descubrió que cuando algunas víctimas le preguntaron a Alexander por qué lo hacía, él mintió diciendo que sus padres estaban en prisión por agredirlos sexualmente y que así lidiaba con ello. A veces era más honesto y decía a sus víctimas: estoy mal y me gustan cosas raras. O simplemente siento el impulso de tener el control total sexualmente. Ahora, sus examigos dirían que Alexander McCartney era solitario, algo raro y muy interesado en las computadoras. Sin embargo, dijeron que también era alguien a quien nunca imaginarían como un depredador. Tras su arresto, Alexander admitió 185 cargos relacionados con 70 niños distintos. También aceptó el cargo de homicidio involuntario por la muerte de Cimarrón. La policía en Estados Unidos y la familia de Cimarrón buscaban que Alexander fuera extraditado para enfrentar cargos allá, pero desafortunadamente eso no fue posible. Aún así, su caso seguía siendo una de las mayores acusaciones criminales en la historia de Irlanda del Norte. Sería condenado a cadena perpetua por sus crímenes, con al menos 20 años en prisión antes de ser elegible para libertad condicional, lo que aún me parece insuficiente. En su declaración, los abuelos de Cimarrón dijeron: nuestras vidas ya no serán iguales. Nos arrebató años con Cimarrón y Ben, y los planes de vida con ellos. No veremos a Cimarrón graduarse o ir a un baile. Nunca veremos a Ben llevarla al altar el día de su boda, ni conoceremos a sus hijos.
Nunca podremos tener las vacaciones familiares que planeamos solo unos días antes de la muerte de Cimarrón. Nos quitaron estos recuerdos y nuestras vidas cambiaron para siempre. El funeral de Cimarrón fue el sábado 19 de mayo de 2018 en la funeraria Tomblin en Elkins y después fue cremada. Encabezados por Ashton, la amiga de la infancia de Cimarrón, la familia y los amigos de la chica han organizado varias carreras en honor a Cimarrón y a su padre Ben. Han recaudado miles de dólares donados a la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio. Bueno, gracias por escuchar la historia de Cimarrón hoy. Esta historia da miedo, ya que muestra lo fácil que es que alguien se aproveche de un niño en línea, aunque esté al otro lado del mundo. Alexander sabía lo que hacía y había aprendido a manipular a miles de niños durante años, saliéndose con la suya porque ellos temían hablar. Es doloroso pensar que Cimarrón creyó que solo podía salir de esta situación quitándose la vida. is now suing the force. Se afirma que los oficiales no cumplieron su deber al dejar al bebé en la escena. A domestic violence attack. 12 horas para que la policía realmente saliera a buscar al niño a pesar de las súplicas repetidas. Charlie Malalí nació el 18 de mayo de 2012, hijo de Tamika Malalí, en Broome, Australia Occidental. Charlie era conocido por ser un bebé encantador que siempre estaba feliz. Y tristemente, el pequeño Charlie tenía solo 10 meses al momento de su muerte. El 19 de marzo de 2013, Ted Malalí, abuelo de Charlie, celebró su cumpleaños. Luego, cerca de las 10:30 Tamika, su nombre era Charlie Bell, fue a ver al novio de Tamika en casa de un amigo. Se rumoraba que Mervyn Bell, novio de Tamika, le fue infiel la semana anterior mientras ella estaba en Perth, así que decidió confrontarlo. Cuando lo hizo, Mervyn explotó y le gritó a Tamika insultándola, así que Tamika decidió en ese momento que era hora de irse. Ella llevó a Charlie en su carriola rumbo a casa, pero Mervyn la seguía de cerca en su auto. Seguía molesto porque Tamika lo avergonzó en casa de un amigo. Él supuestamente engañaba, pero ella lo avergonzó al preguntarle. Cuando alcanzó a Tamika, Mervyn salió de su auto, la atacó brutalmente, la desnudó y la dejó golpeada y ensangrentada al costado de una carretera en Broome. Al ver el ataque, una vecina enfermera le gritó a Mervyn que se alejara de Tamika. Luego llamó al padre de Tamika y también a la policía. Sin embargo, Mervyn huyó justo después de esto, antes de que la policía pudiera llegar. Cuando la policía de Australia Occidental llegó, encontraron a Tamika visiblemente angustiada y acurrucada bajo el cobertizo para autos de su vecina. Estaba llena de sangre y envuelta en una sábana prestada. Ahora, el papá de Tamika, Ted, llegó casi al mismo tiempo que la policía y les estaba gritando que tenían que ir a arrestar a Mervyn. Pero la policía no estaba escuchando y no trataban a Tamika como si fuera víctima de un crimen horrible. Más bien, la trataban como testigo y le exigían detalles en ese mismo momento y lugar. Sangrando, golpeada y medio desnuda. Querían saber los detalles en vez de llevarla al hospital. Uno de los ojos de Tamika tenía sangre, señal de posible herida en la cabeza. Tamika ya no confiaba en la policía, tan enojada por la forma en que la estaban tratando, además de avergonzada por estar medio desnuda, parada en medio de una calle donde conocía a mucha gente. Tamika empezó a gritarles y a insultar a los policías. Pronto comenzó a escupirles y luego intentó huir. Los oficiales tiraron a Tamika al suelo y la pusieron en la patrulla, aunque ni siquiera era necesario interrogarla entonces. Ya contaban con otra testigo, la enfermera y vecina que presenció el ataque. Ted les suplicaba a los policías que lo dejaran calmar a su hija, pero lo acusaron de obstrucción. Solo intentaba ayudar. Luego, Tamika fue acusada de agredir a un oficial. Los oficiales decidieron llevarla directo a la estación de policía, no al hospital. Pero gracias a la insistencia de Ted, la policía finalmente aceptó llevar a Tamika al hospital. Ted, desconfiando por lo ocurrido esa noche, decidió seguirlos en su auto para asegurarse de que su hija recibiera atención médica adecuada. Antes de que Ted subiera a su auto para seguir a la policía, cargaba a Charlie y le pidió a la oficial llevárselo y cuidarlo.
pero ella no aceptó. Charlie fue entregado al primo de Mervyn, que vivía en la misma calle. Cuando Tamika llegó al hospital y fue atendida, el doctor dijo que sin atención médica oportuna, sus heridas pudieron ser fatales. Sus heridas incluían un riñón lacerado, clavícula rota, costillas rotas, un vaso magullado y moretones graves en la cara, la espalda y el estómago. Mientras Tamika era atendida en el hospital con su padre Ted, Mervyn volvió a casa de su primo y lo convenció de entregarle al bebé Charlie, asegurando que lo llevaría con su abuelo. Así que cuando Ted fue a recoger a Charlie un poco después, alrededor de la medianoche, él no estaba allí. Ted, asustado, volvió al hospital donde estaba Tamika porque sabía que un policía vigilaba a su hija. Le dijo al oficial que Mervyn se llevó a Charlie y era urgente buscarlo porque temía que Mervyn lastimara o matara al niño. Lo que el oficial le respondió a Ted fue increíble. ¿Cuántos autos crees que tenemos? Solo 2. Uno está ocupado aquí, cuidando a tu hija en el hospital, y el otro está en la estación, ocupado haciendo papeleo. Al ver que el oficial no lo ayudaría, Ted fue al departamento de policía de Broome para pedir ayuda en la búsqueda de su nieto Charlie. Los policías dijeron que Ted estaba borracho y agresivo en la estación, pero él aseguró no haber bebido en 30 años. Así que, de más está decir, no lo tomaron en serio y no hicieron nada para ayudarlo. Ted llamó al 000 esperando que lo tomaran en serio. Le comentó a la operadora su preocupación por su nieto Charlie y ella le aseguró que informaría al sargento de policía en Broome sobre la gravedad del caso. Cuando la operadora habló con el sargento de policía, él dijo que quizá podrían enviar a alguien para ayudar, ya que Ted había obstruido a la policía durante horas esa noche. Poco después, Ted recibió un mensaje incoherente de Mervyn. Hablen con nosotros. Estoy poniendo servicios sociales bajo ambos. Ni siquiera puedes cuidar a tu propio nieto. ¿Y ahora qué? ¿La policía viene por ti? Ja. Ted fue a la policía esperando que rastrearan el celular de Mervyn para hallar a Charlie. La policía no dio seguimiento al mensaje porque no tenían los $800 necesarios para usar la tecnología de búsqueda de red móvil y localizar a la pareja. Ted les dijo que estaba más que dispuesto a pagar los $800. Luego le dijeron que tomaría demasiado tiempo. Y cuando Ted le pidió al sargento de policía que simplemente leyera el mensaje de texto que había recibido de Mervyn, él se negó y desestimó a Ted, diciéndole que regresara por la mañana y hablara con el oficial de enlace aborigen. También le dijeron a Ted que debía dejar de llamar al 000. Así que el abuelo angustiado regresó a casa, pensando que no había nada más que pudiera hacer esa noche, ya que nadie estaba dispuesto a escucharlo. La policía luego afirmaría que Ted había llamado a la estación después de eso, diciéndoles que todo estaba bien, que había hablado con Mervyn, que Charlie estaba bien y que ya no necesitaban buscar, lo cual estaba muy lejos de la verdad. La policía no hizo un informe de desaparición por Charlie, alegando que en grupos aborígenes era común que familiares distintos cuidaran a un niño. También dijeron que no sabían sobre el asalto a Tamika y claramente no les importaba que Mervyn tuviera un pasado criminal violento. Si alguno de los oficiales hubiera leído alguna parte de la denuncia de Ted, habrían sabido que Mervyn no era un miembro de la familia y que no debía tener a Charlie. Ted regresó a la estación de policía a primera hora de la mañana siguiente para ver cómo iba la investigación, si habían encontrado a su nieto. Pero nadie estaba buscando a Charlie. Ya llevaba más de 6 horas desaparecido en ese momento, y no se estaba haciendo nada. La policía ni siquiera contactó al primo de Mervyn, quien cuidaba a Charlie, hasta las 10 de la mañana. A las 12:57 de la tarde, 13 horas tras la desaparición de Charlie, la policía de Broome emitió una alerta sobre el niño a todos los distritos policiales locales. El informe inicial difundió mal el número de placa del auto de Mervyn, lo que complicó aún más la investigación. Y de alguna manera, Tamika pudo darse de alta del hospital, aunque tenía heridas muy graves. Ella quería salir a buscar a su hijo. Sin embargo, sus heridas fueron tan graves que debió hospitalizarse de nuevo la noche siguiente. Y aunque no lo creas, en un momento, cuando Tamika y Ted estaban prácticamente de rodillas, rogándole a la policía que simplemente hiciera su trabajo,
Le pidieron a Tamika que fuera a su casa por el acta de nacimiento de Charlie para demostrar que Mervyn no era su padre biológico. Como si eso importara. Y tristemente, durante todo el tiempo que Charlie estuvo desaparecido, varias personas habían visto a Mervyn Bell. Se comportaba de forma errática y preocupante. Varias personas incluso llamaron a la policía al ver a Mervyn cargando a un bebé sin fuerzas. Pero aún así, la policía no actuó. Como esto pasó en otras jurisdicciones y la policía de Broome aún no había emitido una alerta, no recibieron notificación. Mervyn había llevado a Charlie casi 1,000 kilómetros o 600 millas desde Broome hasta la estación de servicio Fortescue. Mervyn y Charlie llegaron cerca de la 1:30 de la tarde el 20 de marzo. Mervyn sacó el cuerpo de Charlie del auto y entró a la estación de servicio. Lo puso sobre una mesa donde un hombre comía y pidió que llamaran una ambulancia. Mervyn comenzó a darle RCP a Charlie y dijo a todos que las heridas que Charlie tenía de la cabeza a los pies eran accidentales. El hombre en la mesa donde Mervyn dejó a Charlie dijo que notó que Charlie estaba totalmente mojado. Tenía moretones significativos por todo el cuerpo, una gran roncha en el centro de la frente y una marca de quemadura en el medio del pecho que se estaba pelando. Mencionó que el cuerpo del niño tenía un mal olor, pero no supo identificarlo. Cuando llegaron los paramédicos, Charlie no respiraba y no tenía pulso. Luego fue declarado muerto. Charlie había sufrido numerosas fracturas, incluyendo el brazo y la pierna. Sufría una lesión cerebral, quemaduras de 3er grado y agresión sexual. Cuando arrestaron a Mervyn, dijo a la policía que tomó a Charlie para llevarlo con la familia de su padre cerca de Geraldton. Pero después de que el bebé se lastimó, tuvo miedo de devolvérselo a Tamika. Sin embargo, nunca pensó llevar al bebé herido al hospital porque no creía que necesitara atención médica. Mervyn afirmó que los moretones de Charlie fueron por caerse de un auto en movimiento. Mervyn contó que al dar la vuelta en una glorieta chocó con la banqueta, la puerta se abrió y Charlie cayó. La historia más ridícula, pero bueno. Mervyn contó que entró en pánico, se alteró y lloró al pasar esto. Angustiado por lastimar al niño, solo lo abrazó. Trató de consolarlo, pero dijo que no verificó si tenía heridas. Tras el incidente, Mervyn envolvió a Charlie en una cobija y lo puso en el piso del auto. Siguieron conduciendo y, más tarde, cuando salió el sol, decidieron detenerse en algunos lugares para nadar porque hacía mucho calor. Dijo que en una poza de Karata puso al niño sobre rocas calientes y así se quemó el cuerpo. La temperatura rondaba los 90 y tantos grados Fahrenheit o los 30 y tantos grados Celsius. Mervyn dijo que luego puso a Charlie en el agua para aliviar sus quemaduras. Había imágenes de seguridad de Mervyn comprando víveres, incluida cerveza. Dijo que fue principalmente a comprar leche con chocolate y una naranja para dárselas al niño cuando despertara. Después de esto, la historia de Mervyn era que llevó a Charlie a una playa en Dampier. Sin embargo, Charlie no quería saber nada de eso, solo quería quedarse ahí acostado y dormir. Luego llevó a Charlie a nadar cerca del río Fortescue. Dijo que la cabeza del niño se sumergió y luego ya no respiraba. Mervyn contó que tras estar unos 20 segundos bajo el agua y sentir una patada en la pierna, al salir vio al bebé boca abajo en el agua. Mervyn Bell fue a juicio a finales de 2014 y seguía asegurando que nunca le habría hecho daño al niño. El juicio de Mervyn fue ante un juez sin jurado, ya que se decidió que las pruebas serían demasiado gráficas y perturbadoras para un jurado. Se presentaron en la corte más de 100 fotos del cuerpo de Charlie. Un médico forense declaró que los moretones y abrasiones de Charlie fueron por un traumatismo contundente, mientras que su fémur y brazo rotos se debieron a torsión mecánica. La médica forense declaró en el tribunal que no pudo determinar la causa de muerte de Charlie. Esto sucede solo en el 1 al 2% de los casos, dijo él. Él cree que, además de las lesiones de Charlie, también pudo haber muerto por deshidratación, hipertermia o golpe de calor. El tribunal escuchó a una especialista en quemaduras, quien afirmó que Charlie tenía quemaduras por contacto y lesiones tipo escaldadura.
La doctora dijo que una lesión en la parte baja de la espalda de Charlie era consistente con que le hubieran vertido o salpicado agua caliente. También dijo que las lesiones de Charlie parecían ser diferentes en su tipo, apariencia y quizá en el momento en que ocurrieron. El abogado de Mervyn afirmó que no había razón para las lesiones a Charlie, salvo quizá cierto enojo con su familia, pero no creía que Mervyn fuera capaz de hacerlo. De repente, decide vengarse desquitando su enojo con el pequeño Charlie. Una vecina de Mervyn declaró en la corte que él le dijo que la familia del bebé no sabía de lo que era capaz y que saldrían lastimados. La vecina también dijo que en las horas antes de que Charlie fuera secuestrado, Mervyn visitó su casa y estaba muy enojado y actuando de manera errática. Mervyn le comentó a la vecina que la familia de Tamika no sabía lo que les esperaba. La defensa afirmó que la falta de sueño pudo afectar el juicio de Mervyn. Una experta en trastornos del sueño dijo que Mervyn llevaba 24 horas sin dormir, lo que podía afectar su juicio, planificación y decisiones. La doctora afirmó que no se puede cuantificar el impacto de la privación del sueño. La defensa de Mervyn argumentó que el joven de 27 años tuvo una vida traumática, perdiendo a su padre de bebé y a su madre a los 5 años. Antes de morir, la madre de Mervyn tuvo una pareja violenta que la golpeaba a ella, a Mervyn y a su hermana, incluso una vez le pegó a Mervyn en la cabeza con un martillo. A medida que Mervyn fue creciendo, recurrió a las drogas y a maltratar a su pareja, según dijo su defensa. La jueza lo declaró culpable y antes de sentenciar, se leyeron declaraciones de las víctimas. Parte de la declaración de Tamika decía: «Las palabras no pueden comprender el dolor, el sufrimiento y lo devastada que se siente una madre. Mi hijo fue asesinado. Ahora, en cada cumpleaños, visitamos la tumba de Charlie Boy en vez de verlo crecer». Y el abuelo del bebé, Ted, escribió en su declaración de impacto a la víctima que se suponía que él iba a cuidar a Charlie la noche en que fue secuestrado. Pero le dijo a Tamika que como Charlie tenía un resfriado, ella debía llevárselo. Dijo: «Ahora siento que si yo lo hubiera cuidado, Charlie Boy seguiría vivo. Era un niño encantador y feliz. El incidente destrozó a mi familia. Mi hija cambió, esa hermosa alma se apaga. Mi hija sufre mucho y me siento impotente, no sé qué hacer». El 12 de diciembre de 2014, Mervyn Bell recibió cadena perpetua con al menos 27 años sin libertad condicional. Al sentenciarlo, el juez dijo que el crimen de Mervyn era de los más malvados que había visto. Meses después, Mervyn fue juzgado y condenado a 5 años de prisión por atacar a la madre de Charlie, Tamika. La policía seguía con cargos contra Tamika, incluso tras la pérdida de su hijo. Fue declarada culpable y recibió 12 meses de prisión, sentencia suspendida por el mismo periodo. Al dictar sentencia, el juez o el magistrado dijo que, aunque consideraba que agredir a funcionarios públicos era un delito grave, también tomó en cuenta por lo que Tamika había pasado y simplemente no podía encarcelarla. Él dijo: «Si alguna vez hay un momento para que un tribunal sea misericordioso, es en este asunto hoy. Entonces no le den ningún tiempo en la cárcel». Tras su asesinato, la familia de Charlie fue al parador Fortescue a colocar una placa en su memoria. Tiene una placa de bronce grabada y está montada sobre una estructura de rocas de Beagle Bay, en la península de Dampier. En prisión, Mervyn Bell fue atacado por 2 compañeros que lo golpearon en la cabeza con un martillo. Ambos prisioneros luego fueron absueltos. El 9 de septiembre de 2015, Mervyn Bell fue hallado muerto en las duchas de la prisión. Se cree que fue por heridas autoinfligidas. Tamika mencionó que su familia sintió alivio al enterarse de la muerte de Mervyn. Ahora no deben preocuparse por su liberación, solo quisieran que hubiera sufrido más, como Charlie. En 2019, la familia Mullally pidió investigar la muerte de Charlie, pero el forense estatal lo rechazó. La Comisión de Corrupción y Delitos, CCC, investigó el caso. La familia Mullally denunció que la muerte de Charlie pudo evitarse si la policía hubiera actuado a tiempo y profesionalmente. En su informe, la CCC indicó que, aunque la respuesta de los oficiales fue tardía e ineficaz la noche de la desaparición de Charlie, no se puede saber si una respuesta más rápida habría salvado al bebé. Finalmente, concluyó que no había pruebas suficientes para establecer una mala conducta grave por parte de los oficiales involucrados.
Insatisfechos con la CCC, los Malalis llevaron su lucha a la Corte Suprema de Australia Occidental. Argumentaron a favor de una investigación para determinar si alguna acción de un miembro de la fuerza policial causó o contribuyó a la muerte de Charlie. Pero a mediados de 2020, una jueza también rechazó la solicitud. Tampoco creía que hubiera pruebas suficientes de que la policía no protegió al niño. Y no fue hasta junio de 2022 que el gobierno de Australia Occidental finalmente se disculpó con Tamika y su padre Ted. También fueron indultados de sus cargos criminales después de haber pasado por lo impensable. Después de casi una década luchando por justicia, la familia Malali obtuvo el reconocimiento que habían anhelado durante tantos años. Frente al Parlamento estatal, Tamika dijo que la disculpa era significativa para ella y notó que era sincera. Ella cuenta que oyeron la verdad de lo ocurrido hace 9 años y eso los conmovió. Ella es más capaz de perdonar que yo. Los servicios funerarios de Charlie Malali fueron en la capilla Pinaroo West el 19 de abril de 2013. Gracias por escuchar la historia de Charlie. Este caso es indignante. A la policía no le importó en absoluto ayudar a Charlie ni a su familia. Es lamentable que quienes deben proteger actúen de forma tan vergonzosa. Tardaron 9 años en disculparse con la familia. Sin mencionar que Charlie sufrió una tortura inimaginable durante las 16 horas que estuvo desaparecido. Y fue Mervyn quien debía cuidarlo. Esta historia es simplemente increíble en muchos sentidos. Maya Chappell nació en marzo de 2020, hija de Dana Carr y James Chappell. Estaba llena de vida y personalidad y era muy traviesa. A Maya le fascinaba cantar, bailar, el pastel y todo sobre Peppa Pig. Se decía que tenía una risa contagiosa y todos los que la conocían la querían. Los padres de Maya habían estado juntos desde que su madre, Dana, tenía 17 años. Después, a los 21 años, tuvo a Maya. Dana afirmó que, aunque el padre de Maya, James, era un papá excelente, su relación había sido tóxica y horrible, y estuvo llena de violencia doméstica, algo que James negaría. Se separaron antes del primer año de Maya y compartieron la custodia desde entonces. Luego, cuando Maya tenía 2 años, en julio de 2022, Dana estaba trabajando temporalmente en el pub de una amiga cuando un hombre que estaba entregando botellas de gas llamó su atención. Este hombre se llamaba Michael Damon y Dana rápidamente se enamoró perdidamente de él. Ella diría que Michael es encantador y cariñoso, aunque esos adjetivos no lo describen en absoluto. Pocos días después de comenzar a salir, Michael visitó a Dana en su casa en Catchgate, County Durham, y desde entonces prácticamente se quedó. Ahora Dana diría que Michael, su nuevo novio, trataba a Maya como si fuera su hija. Ella contó que horneaban galletas y que él y Maya a veces veían películas juntos en el sofá. Dana dijo que su hija lo llamaba Dee, y cada vez que salía de la habitación ella preguntaba, ¿a dónde fue Dee? Así que, según tanto Dana como Miguel, él tenía una buena relación con Maya. Miguel dijo que él y Dana ya habían hablado de lo extraño que era lo bien que él y Maya se llevaban, lo cual es extraño que les parezca extraño. ¿Verdad? El papá de Maya, Jaime, dudaba del nuevo novio y consultó a la policía usando la ley Sara. Esto era para saber si Miguel tenía antecedentes de abuso infantil, pero Dana le dijo a su ex, Jaime, por mensaje, que no era necesario presentar la consulta porque ya terminó con Miguel. Ella le mintió y le dijo, él no está aquí, Jaime, ni planeo tenerlo cerca de mí ni de Maya. Dana ya le había contado esto a Jaime, aunque su nuevo novio Miguel no tenía antecedentes penales que hubieran provocado una intervención policial. Luego, solo unas semanas después de que Miguel llegó a la escena, el padre de Maya se preocupó aún más al empezar a notar un cambio drástico en su hija y se volvió cada vez más inquieto por su seguridad. En sus visitas a su padre, Maya empezó a portarse mal y desvelarse. Jaime también se enteró de que este nuevo hombre con el que vivía su hija estaba involucrado con traficantes de drogas y que actualmente lo estaban persiguiendo por una gran deuda de drogas.
De hecho, Miguel recientemente había tenido una pelea con su madre y su padrastro porque personas habían estado llegando repetidamente a la puerta de su casa en Sunderland buscando a Miguel y el dinero que les debía. Les rompieron las ventanas, arrojaron pintura a su casa y robaron los fusibles, dejándolos sin electricidad. Como si eso no fuera suficiente, Jaime también notó moretones en el cuerpo de Maya, incluso uno grande en su hueso púbico. Después de ver estos moretones en su pequeña por primera vez, Jaime le mandó un mensaje de texto a su ex, Dana, y le preguntó qué demonios había pasado. Pero ella siempre tenía una excusa tras otra, incluyendo que Maya simplemente se golpeaba con cosas con frecuencia. En ese entonces, Dana trabajaba y Michael no, así que él era quien se quedaba en casa con Maya durante el día, mientras Dana estaba en el trabajo. Ella era coordinadora de cuidados y organizaba servicios para adultos mayores en Stockton. Varias lesiones de Maya ocurrieron cuando estaba sola en casa con Miguel. Cuando Dana preguntaba qué le pasaba a su hija, Miguel siempre inventaba excusas que ella creía una y otra vez. Algunas de sus excusas incluían que Maya se estaba mordiendo sola y que se estaba golpeando con cosas. Dana incluso aceptó las explicaciones que le daba Miguel y que no tenían ningún sentido, como aquella vez que Maya tenía moretones en ambos lados de la cara. Miguel dijo que fue por caer de un tobogán en el parque, pero los moretones parecían marcas de dedos adultos. La pareja también había sacado a Maya de su nueva guardería, a la que solo había asistido 2 días, porque querían evitar preguntas sobre todas sus lesiones. Christopher Fellows, padrastro de Dana, vio a Maya mientras Miguel vivía en la casa. Cristóbal cuidaba a Maya y al bañarla notó muchos moretones en su cuerpo. Y como estaba tan preocupado, terminó tomando fotos de todas estas lesiones, incluyendo algunas en su cara, abdomen y área púbica. El padrastro de Dana le envió las fotos, pero ella ignoró las advertencias y dijo que su hija se las había hecho sola. Se notaron más moretones en la niña después del fin de semana con su abuela y su padre James. Después de que volvió con su madre Dana al terminar el fin de semana, Dana afirmó que los moretones ocurrieron mientras estaba con su abuela. La tía abuela de Dana se preocupó tanto que llamó a Protección Infantil, pero no se sabe si hicieron algo al respecto. El día que Dana culpó a la abuela de Maya por los moretones, Miguel le avisó que era la última vez que podía cuidar a Maya por las lesiones. Él no quería que lo culparan por eso, así que le mandó un mensaje de texto y le dijo: «Lo siento, pero no voy a permitir que nadie me acuse a mí ni a ti». En un momento, Dana le envió un mensaje a la mamá de Miguel diciéndole que él estaba muy estresado por lo de Maya. Ella dijo que no sabía qué hacer, pero después mandó un mensaje diciendo que debía hacer algo porque podía verlo recaer y eso no ayudaría a nadie. Aunque fue advertida, Dana no evitó que su hija resultara herida. En cambio, le dijo a Miguel que lo amaba y no quería perderlo. Meses después de que Miguel se mudó, el 15 de septiembre Maya iba a estar con su padre, pero Dana le dijo que no podía porque estaba muy enferma. Probablemente solo ocultaba los moretones de Maya. Una semana después, el 27 de septiembre, Dana recibió mensajes de Miguel en el trabajo. Él le dijo que Maya tenía otro moretón apareciendo en la cara, a lo que Dana respondió: «Ay, pobrecita». Miguel le mandó a Dana una foto de los moretones de Maya con el mensaje: «Mira cómo está, hombre». Dana le respondió: «¿Qué carajos?». Miguel dijo: «Amor, espero que no pienses que yo hago esto». Ella contestó: «Jamás pensaría eso». Y Miguel le dijo: «Nunca le he puesto una mano encima, te lo prometo». Y Dana volvió a responder: «Lo sé, amor. Por favor, no pienses que yo pensaría eso». ¿Quizá deberías pensarlo? Más tarde ese mismo día, Dana le envió un mensaje de texto a Miguel diciendo: «Muchas gracias por ayudarme con Maya». Al día siguiente de que se enviaron estos mensajes, el 28 de septiembre, Dana volvió a irse a trabajar mientras Miguel se quedaba en casa con Maya. Esa mañana, Maya se despertó con un malestar estomacal, uno que había estado rondando por la casa, así que no se sentía bien, pero no era nada grave. A las 3:37 de esa tarde, Miguel llamó a Dana en pánico, diciéndole que Maya no se sentía bien y necesitaba que regresara. Llamó al 999 y avisó que la niña jadeaba y tenía dificultad para respirar. Dana corrió a casa y le envió un mensaje a su novio que decía algo como:
Ya voy, por favor, no me dejes. ¿Estás bien? Pero no escribió nada sobre su hija porque claramente no le importaba. Solo le importaba su vida amorosa con Miguel. La policía y los paramédicos llegaron poco después de llamar al 999 y hallaron el cuerpo sin vida de Maya en la sala. Luego fue llevada en helicóptero al Royal Victoria Infirmary en Newcastle, pero no recuperó la conciencia y murió en el hospital 2 días después. Cuando ingresaron a Maya, los doctores notaron unos 50 moretones y marcas en su cuerpo, lo que les hizo sospechar sobre la causa de su muerte. Fue solo después de haber llegado al hospital con Maya que Dana afirmó que empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien y que las heridas de su hija habían sido causadas intencionalmente. La autopsia indicó que la niña murió por agresión con objeto contundente, probablemente con sacudidas y golpes fuertes en la cabeza y abdomen. Había marcas de jalones en su oreja izquierda y mandíbula. La patóloga mencionó que el daño en los ojos de Maya era algo que usualmente solo veían en accidentes automovilísticos a alta velocidad o caídas de varios pisos. Todas las lesiones de Maya parecían haber sido infligidas deliberadamente y resultaron en daño cerebral del cual nunca pudo recuperarse. Miguel Damón fue arrestado en la escena al llegar la policía y paramédicos y acusado de asesinato. Una vez que lo llevaron para interrogarlo, Miguel negó ante los detectives que alguna vez hubiera lastimado a Maya. Su relación con la niña era excelente, les dijo a las autoridades. La llevaba a las tiendas, le compraba dulces, nunca la regañaba ni le gritaba. Dijo que esa tarde se sentía mal y fue a su habitación a recostarse. Mientras ella hacía eso, él jugó Xbox. Pero después de 10 minutos, escuchó un fuerte golpe proveniente de la habitación de Maya, así que se levantó para ver qué había pasado. Al hacerlo, halló a Maya en el suelo flácida y jadeando. Llamó al 999 y, siguiendo las indicaciones, hizo RCP a Maya hasta que llegaron la policía y paramédicos. Miguel también dijo a la policía que no sabía cómo ocurrieron sus heridas. Él supuso que ella debió haberse caído de la cama al piso alfombrado y, en su caída, golpeó una perilla que estaba en su mesa de noche. Entonces, ¿cómo causa 50 heridas y trauma severo en la cabeza? Ah, claro, no lo hace. La policía tampoco le creyó a Miguel. Las autoridades también entrevistaron al padrastro de Miguel, Carlos Gallagher, quien visitó la casa el día que Maya murió. Él ya había estado ahí cerca de las 10:40 am y notó que Maya estaba muy alterada, preguntando por su mamá una y otra vez. Él dijo que ella le temía mucho a Miguel. Cuando el padrastro se fue alrededor de las 11:15, dijo que incluso había considerado llevarse a Maya con él porque se veía muy incómoda cerca de Miguel, pero no lo hizo. En el teléfono de Miguel se halló un video del día que agredió a Maya. A las 11:40 de esa mañana, él grabó un video donde se ve que la niña está molesta y trata de esconderse en una abertura en forma de caja, como si buscara un espacio donde ningún adulto pudiera alcanzarla. Miguel le mandó el video a Dana, quien respondió, ¿qué carajos? Y luego lo llamó. Los registros telefónicos mostraron que antes del ataque a Maya, Miguel llamó varias veces al Departamento de Trabajo y Pensiones e intentó ingresar a su sitio web para resolver su Universal Credit, similar a la asistencia social en Estados Unidos. Ese día, cerca de las 2 de la tarde, supo que le habían quitado sus beneficios. La policía notó que mientras los paramédicos hacían RCP a Maya, Miguel salió con su teléfono para hacer otra llamada. Llamó de nuevo por su Universal Credit para saber por qué le suspendieron los pagos, mientras una niña pequeña agonizaba en la habitación contigua. Ese mismo día, Miguel también estaba siendo perseguido agresivamente por sus deudas de drogas. 5 minutos después de su mensaje sobre las deudas, él llamó a Dana y le dijo que Maya no se sentía bien. Además, la policía también descubrió que Miguel había creado un perfil de citas en línea en Plenty of Fish. Esto fue mientras él estaba con Dana, y él había estado enviando mensajes en secreto a otras mujeres. También había estado enviando mensajes a una mujer que dijo que estaba a punto de dar a luz a su bebé. Miguel también admitió usar esteroides. Dana afirmó que no sabía nada de esto.
Tras el arresto de Miguel, Dana Carr también fue detenida y acusada de permitir la muerte de un niño y crueldad infantil. Su juicio iniciaría en octubre de 2023 y la abogada de Dana argumentaría que su clienta estaba obsesionada con Miguel, lo que la cegó por amor. Esto impidió que Dana viera lo que pasaba o notara las señales de abuso. Su abogada afirmó que Dana reconoció su responsabilidad parcial en la muerte de Maya y sintió un remordimiento genuino por no haberla salvado cuando pudo. Su abogada luego continuó con el clásico argumento de que tuvo una infancia difícil, y debido a las profundas dificultades en su propia crianza, Dana no estaba preparada para lidiar con una hija ni con el tipo de relación en la que se encontraba, lo cual es una tontería, una absoluta tontería. Cuando Dana fue interrogada en la corte, decía sentirse físicamente mal al estar cerca de Miguel en el banquillo. Dana dijo que no solo desconocía que Miguel hablaba con otras mujeres, también ignoraba que él usaba drogas y lastimaba a su hija. Ella afirmó que si lo hubiera sabido, lo habría dejado de inmediato. No me lo creo. Dana, la madre de Maya, declaró al tribunal que estaba embarazada de gemelos de Miguel cuando Maya murió. Tras la acusación de asesinato, ella decidió interrumpir el embarazo. Pero la fiscalía dijo que en realidad hicieron averiguaciones en la clínica, donde ella dijo que se había realizado el procedimiento, y no tenían ningún registro de ello. El juez también reconocería que sabía que Dana estaba angustiada por la muerte de su hija Maya, porque la había amado. También dijo que Dana estaba de luto y lamentando la partida de Maya, y que ese era un castigo lo suficientemente grande que permanecería con ella por el resto de sus días. Sin embargo, este juez también le dijo a Dana que conocía la gravedad de las lesiones de Maya y quién las causó. Dijo que estar cegada por amor podría explicar sus acciones, pero no justificarlas. Dana mostró desprecio intencional o imprudente por el bienestar de Maya, y sus mentiras para proteger a Michael permitieron que su hija siguiera expuesta a la violencia. Dana había estado en libertad bajo fianza esperando el juicio, y en ese tiempo conoció a un hombre, se enamoró y tuvo un hijo con él. Sí. Michael Damon se negó a dar cualquier testimonio durante el juicio, pero su defensor intentó argumentar que no hubo una motivación sádica en la muerte de Maya, y tampoco hubo un grado sustancial de premeditación o planificación. Michael fue declarado culpable de asesinato y recibió una sentencia automática de cadena perpetua en prisión, y tendrá que cumplir un mínimo de 20 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Dana Carr, madre de Maya, fue condenada a 9 años de prisión tras ser hallada culpable de permitir la muerte de una niña. Dana y Michael fueron declarados culpables de negligencia infantil y sentenciados a 6 años, que cumplirán junto con otras condenas. El 4 de noviembre de 2022 se realizó el funeral de Maya Chappell. Las calles de Consett se llenaron de personas vestidas de rosa, su color favorito. Una procesión encabezada por una carroza tirada por caballos que llevaba el cuerpo de Maya terminó en la iglesia de Nuestra Señora en San José, donde luego se celebraron sus servicios funerarios. Poco después de la muerte de Maya, su padre James publicó en Facebook y le escribió a su hija diciendo: «Bueno, hoy es el día en que te doy el último adiós, nena, y espero que por fin puedas estar en completa paz. Perdón por la tardanza. Si hubiera podido antes, lo haría. Te amo mucho, Maya Louise Chappell. Tu familia también te ama. Esto no es un adiós definitivo, nena. Solo por ahora. Te veré de nuevo y te compensaré cuando nos reencontremos». Bueno, gracias por escuchar la historia de Maya hoy. Muchas personas se preocupaban por el bienestar de la pequeña. Todos menos quien más debía preocuparse, su madre. Al inicio, Dana me hizo creer que quizá Miguel la engañó y que ella estaba demasiado enamorada para notarlo. Pero cuando seguía poniendo excusa tras excusa por él, y ni siquiera preguntó por su hija después de que él la llamó para que volviera a casa el día que se lastimó, me di cuenta de que definitivamente ella también tiene la culpa de lo que le pasó a Maya. Ella estaba consciente de lo que estaba pasando. Simplemente no le importaba.